llaman sustitutos lagrimales, pero vamos a dividirlo entonces lubricantes oculares, ¿de acuerdo? Ahí sí lo que quiero es que pongan mucho cuidado, para eso la graban. Aquí en esta presentación nos vamos a tratar de compilar todo lo que se ha visto. Es correcto, pero de manera parametrizada. ¿Qué es un lubricante ocular, David? ¿Qué sabe usted que es un lubricante? Un sustituto para la superficie. O sea, un lubricante no necesitará como un vehículo para actuar. ¿Qué es un lubricante? Si algunos dicen un sustituto lagrimal es porque entonces va a unirse con la lágrima para seguir haciendo la lubricación total, ¿o no? Hidroxipropil metilcelulosa. Entonces vamos de lo simple. ¿Qué hemos escuchado hablar de la hidroxipropil metilcelulosa? ¿Que es un derivado de qué? Pero cuando uno dice hidroxi, ¿qué será hidroxi? Hidro es agua, ¿no? ¿Será que actúa sobre el agua o sobre la lipídica? Por la lipídica. Porque ustedes van a ver dicen que es liposoluble, que para los lípidos, que por eso no lo usen en lentes de contacto, que porque entonces crea mucho depósito de lípidos. Presenta una viscosidad intermedia. En primer lugar, peso molecular bajo, pero es una viscosidad intermedia. ¿Es correcto? Cuando decimos de una viscosidad intermedia, si queremos traducir eso a la fisiología, ¿qué nos indica? Que no es un fijador, sino que actúa irrigando. ¿Quedó claro? Para ir ya matizando los conceptos, ¿de acuerdo? Hola. Es capaz de alargar el tiempo de la ruptura lagrimal. Cuando uno escucha este concepto, dice, capaz de alargar el tiempo de la ruptura, uno se imagina mismo que es pesada, ¿sí o no? Que es gruesa. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? Me dicen que es una viscosidad intermedia, pero a su vez es capaz de alargar el tiempo de la ruptura lagrimal. ¿Por qué? Fortalece la capa lipídica, pero tiene movimiento, irrigación, que unido al sistema hidrodinámico hace que mantenga dispuesta siempre sobre la superficie, que no es lo mismo que otros lubricantes que lo que hacen es pegar. ¿Sí está entendido el concepto o no? Uno dice viscosidad intermedia y es capaz de alargar el tiempo de ruptura. Porque si yo solo fijo, aquí tengo una disfunción, con el parpadeo, por parte mecánica vuelvo y rompo la lágrima, ¿o no? Un rompimiento mecánico. Pero en este caso, ¿por qué se alarga el tiempo de ruptura? Porque se mimetiza en la lágrima, se mete en la lágrima. Y unido al sistema hidrodinámico hace que la disposición o permanencia sobre la superficie sea mayor. ¿Quedó claro el concepto? Entonces, estabiliza el film lagrimal. Está indicado para el ojo seco lipodeficiente con compromiso glandular y palpebral. Eso ya lo hemos visto. ¿Para que no tapone qué? El glándula de pulmón.
correcto o no es correcto? ¿Qué más nos imaginamos de la hidroxipropilmetilcelulosa? Visto en las clases pasadas. Lo pregunté en el examen. ¿Con qué valor y con qué controlo la capa lipídica? Con el par, ¿cierto? Si es una viscosidad intermedia, y voy a valorar el Barrantán, y por medio de ese número, por medio de ese indicativo, guío si utilizo la hidroxi. ¿En qué valores debe estar el Barrantán? Corto, aceptable u óptimo. Y aceptable, digamos un 8, 7, 6, ya quién sabe. Entonces podemos ubicarlo entre un 8 hacia arriba, porque cuando decimos estabiliza, quiere decir que esta hidroxi la podemos utilizar durante el tratamiento y como droga de mantenimiento, como los antialérgicos. Que una cosa es la crisis y después toca seguir manteniendo el proceso. En el acodeficiente leve y medio, por eso les decía hidroxi, hidro. ¿Sí? Pero ahí es donde empezamos. La acodeficiencia también tiene dos. Uno le hablan de José que es evaporativo y acodeficiente, ¿sí o no? Y el evaporativo usted se riega en prosa, pero cuando le preguntan del acodeficiente ya no se riega tan en prosa. El acodeficiente, llegaron los alérgicos verdes. El acodeficiente puede ser una acodeficiencia por glándula lagrimal principal o una acodeficiencia por evaporación, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Dónde crees que la hidroxi puede actuar bien? Dice que es leve y medio. No puede haber evaporación. Actúa cuando es acodeficiente por otras circunstancias. Les voy a aplicar dos. Una poscirugía de la regla neural se alteró y la secreción refleja disminuyó. Una alteración de glándula lagrimal principal. En otras palabras, esa hidroxi actúa en el acodeficiente leve y medio siempre y cuando no haya compromiso de la capa lipídica. O sea, que es poca agua por otra razón. Entonces, ¿cómo actúa? Manteniendo el equilibrio entre la lipídica, que no se va a llegar a romper para que no deje escapar ese poca agua. ¿Es correcto o no es correcto? Es decir, si ya hay una lipídica con ruptura, ya no actúa en la capa. Dice que el contraindicado en usuarios de lentes de contacto, que porque es muy lipídica, pero por peso molecular y por irrigación sí es indicado en el uso de lentes de contacto. Hoy en día se usa más, por ejemplo, el hialuronato de sodio, pero en su tiempo la hidroxipropilmetilcelulosa era el lubricante gold estándar para lentes de contacto. Ya estamos cansados de escuchar que el peso molecular, que se mimetiza la lágrima, pero esta vez viene algo nuevo que ya lo habíamos esbozado, que la hidroxipropil es el único derivado de celulosa que tiene, si no el igual, el más similar índice de refracción de la lágrima. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con lentes de contacto? Cuando usted inserta un lente de contacto, entonces está el lente de contacto, el menisco lagrimal que se forma con el lente de contacto, o sea, entre la córnea y el lente va a haber lágrimas siempre, eso es un menisco que se forma. ¿Es correcto? ¿Qué necesitamos? Que quien lubrique tenga un índice de refracción similar o igual al de la lágrima para que no se altere la refracción de la lágrima.
Tiempo de vida media de 6 a 8 horas. Cuando yo coloco acá, cada 4 horas, esta es la indicación clínica general que ustedes encuentran en el Google y todo ello. Por experiencia, cuando se inicia el tratamiento, en el primero o segundo mes es mejor cada 4 horas. ¿Por qué razón? Porque como el peso molecular es bajo, las sales que contiene la lágrima, ¿sí?, que tiene la capa acuosa, si la pongo de 6 a 8 horas, disuelve la gota rápidamente. Entonces, por eso en el inicio es mejor utilizarla de cada 4 horas, o sea, 8, 12, 4 y 8. Y ahí en adelante, de acuerdo a cómo vamos evaluando el rag and time, vamos disminuyendo o dejando como está. ¿Está claro hasta ahí? Ahí se están compilando como querían. La hidroxipropilmetilcelulosa tiene presentaciones. El Gentil, el Octacrit de Opta, el Gentil de Novartis es al 0,3%. El Lagrifresh, que es de Procaps, es al 0,3% más Dextran. El Dextran ahora les explico cuál es la función que desempeña. Está el Test Natural Free, que es de alcohol, que es 0,3% más Dextran. Ese lo utilizan en los lentes de contacto de ellos. Y están las lágrimas artificiales, mal llamadas lágrimas artificiales de la Santé, que es al 0,3%. En general, ¿cuál es la concentración? 0,3. Que acá haya la unión con el Dextran. Pero ahora lo vemos por qué. El 0,3% es la trazabilidad. Tenemos esta presentación. ¿De qué laboratorio es? Que están en el medio del toro. Y Prolud, Tecnoquímica. Esta es una de las presentaciones de la hidroxipropilmetilcelulosa. Esta es de Tecnoquímica. Y Prolud. El Lagrifresh, pero este sí es con Dextran. Es la combinación del 0,3. Y tenemos el Octacril, es de Opta. Casi todas vienen en 15 mililitros la presentación comercial. El Ifrulot y el Octacril solos, simples. El Lagrifresh, que sí es con Dextran. ¿En qué utilizamos el Octacril? El Ifrulot. Para fortalecer capa lipídica, pero por la viscosidad media no puede ser severo. O sea, tiene que estar ya es en una inestabilidad media. O sea, no puede hacer un back corto, porque no va a actuar. ¿Es correcto? Ahí sí se utiliza. Si hay compromiso gradual, sí se utiliza. Para evitar el taponamiento. Bueno. El Lagrifresh, que es el Dextran, que ahora lo vemos más adelante, cuando se combina es cuando hace impacto en capa lipídica y también actúa en el acontecimiento leve y leve. Cuando quiere hacer una doble acción, se asocia. Entonces, que la capa lipídica no está tan alterada, pero que la cosa está disminuida, pero no por evaporación, sino por otra causa, ya lo hemos dicho, por un lupus, un síndrome de Sjögren, una poscirugía refractiva o algo por el estilo. La posología, yo generalmente siempre inicio con una gota cada 4 horas. Ustedes que no habían llegado, ¿por qué? Porque las sales que de todas maneras tiene la lágrima y las proteasas que quedan ahí, así ya haya hiperosmolaridad, que quedan en el agua,
diluyen la molécula. Carboximetilcelulosa, otro derivado. Este es un carbómetro. ¿Sí lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? ¿Sí? Por así decirlo, es el más popular, el más utilizado. ¿Cuál es la primera contraindicación de la carboxi? Compromiso glandular y palpebral. O sea, que haya disfunción de glándulas de resuelve el ojo seco por deficiencia acuosa y lipídica, pero esta deficiencia acuosa ya no es la que estábamos viendo ahorita con la hidroxi. Esta deficiencia acuosa sí es por evaporación. ¿Sí quedó claro? Aquí hablábamos acuodeficiente leve y medio y lipodeficiente, hidro, ¿cierto? Pero este acuodeficiente ya lo explicamos largamente. En cambio acá, la carboxi resuelve ojo seco por deficiencia acuosa y lipídica, pero ahí se está refiriendo a una deficiencia acuosa ¿de qué? Evaporación. Es decir, que primero se está dando la alteración de lipídica y se da la evaporación. Por eso habla que resuelve los dos. Aumenta la retención ocular y la estabilidad de la película lagrimal. Sebastián, así como hablamos ahorita de irrigación, ¿qué nos quiere decir esto? Tradúzcalo clínicamente. Aumenta la retención ocular y la estabilidad de la película lagrimal. La otra decía estabiliza, pero porque se mueve, esta fija. Exacto, ya estamos parametrizando todo. Pero esto no quiere decir que la carboxi no se mueva, pues, sino que su función más es adherir. Siempre y cuando no haya compromiso. ¿Estamos claros hasta ahí? Mira, ahí está el resumen hecho a la medida. ¿Es correcto? Bueno. Entonces mire que la hidroxi fortalece, tengo que ir hablando de las dos, fortalece siempre y cuando no haya una inestabilidad o ruptura de la lipídica y la coeficiencia sea por otras razones y que haya compromiso glandular. Pero si no hay compromiso glandular, oiga, pues no lo hay. No hay disfunción de glándulas de meibomian. Pero tenemos compromiso lipídico, un BAT de 4. Ahí sí tenemos que ir a la carboxi. Porque la hidroxi, por su peso y por su viscosidad intermedia, no va a fortalecer a quién? A la capa lipídica. Ahí sí tendríamos que ir a la carboxi para que aumente la retención y la estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que va a hacer el carbómero es fortalecer la capa lipídica y por ende para la evaporación. Eso es lo que quiere decir ese enunciado. Siempre y cuando no haya compromiso, punto. ¿Entendido? Ahora vamos a tratar de entender esto. Normaliza el carácter iónico de la capa mucinosa. Entonces mira hasta donde vaya. Habla de lipídica, de agua y va hasta la mucina. ¿Por qué cree? Habíamos hablado que siempre se caracteriza por tres capas, lipídica, acuosa y mucinosa. Pero que hay otras teorías que hablan de la mucinoacuosa. Porque hay mucinas en el agua. Entonces, la única, ¿sabes? Como que dice uno en el concepto. ¿Qué quiere decir iónico? Algo químico. Que es lo que acaba de decir Ángel, es el equilibrio para
que la mucina no se desintegre y se desprenda. Entonces, hace un trabajo o un impacto en lipídica, retiene la retención ocular es de la cosa que no se evapore, y con esas dos funciones normaliza la parte química de la lágrima, o sea, estabiliza la ionicidad e impide que la mucina se desprenda, pero en ningún momento va a hacer lo que hacen otros, que vamos a ver más adelante, que sí actúa sobre la mucina. No, este por estabilización química iónica previene que esa mucina que está allá en el epitelio se vaya a desprender, pero realizando su trabajo ¿desde dónde? Desde la lipídica y la... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ionicidad tenemos que hablar de agua, ¿es correcto? Es el equilibrio que ya al retener el agua vuelve a darle el agua a la lipídica con la mucina y hace que no se convierta en un ojo seco. Pero protege la superficie epitelial. ¿Qué quiere decir? Tapa hueco. Así como les gusta. Si fija, ¿qué está haciendo? ¿En qué casos? Cuando dice protege la superficie epitelial. Uno en las noches, por el párpado. En usuarios de lentes de contacto, por muy bien adaptado que esté el lente. Como decía Andrés el día de así lo arte John Jaiba, Ana María, lo arte que sea, eso altera el lente. Es un dispositivo médico que mete ahí. ¿Cuánto? Pues en cada paciente es diferente. Por eso lo utilizan en contactología, para hacer una reparación o una reepitelización pero la reepitelización no es pues que viene del hijo y que viene de la célula no sé qué, que no sé, eso mira, yo sí, cuando yo hablo de la reepitelización constante es que coayuda a él, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a tener el lente ahí puesto. Yendo un poco más allá, hay pacientes que pueden presentar, digamos, síndromes eruptivos recurrentes o defectos epiteliales permanentes, que han sido usuarios de lentes de contacto, que han estado en cirugía refractiva. ¿Sí? Entonces, de manera postquirúrgica, desepitelizan, mejor dicho, mirándolos. En este caso, la carboximetilcelulosa es un reparador. Y lo que hace es proteger esa superficie. ¿Cómo? Tiene la reparación desde Stincel, de Globel, de Langerhans, todo eso. Y lo que hace la carboxi es tapar y proteger esa reparación. Lo que no debería suceder si no se tuvieran fragilidades epiteliales. Para eso sirve la carboximetila. Disminuye la tensión superficial. ¿Qué es tensión superficial? Suspenderse en el tejido. Disminuye la tensión superficial. ¿Por qué? Porque la lágrima pues es algo finalmente líquido, ¿o no? Tenga líquido, tiene que la lágrima. Digámoslo de otra forma, no es un gel y tampoco un sólido, pero tiene que interactuar con alguien que sí es rígido. ¿Cómo se llama? La superficie ocular. Y más que todo la córnea. Entonces tiene que haber un acoplamiento para que esa lágrima pueda estar allí y pueda circular y cumplir su función. Si los epitelios, tanto conjuntivales, vulvares obviamente, y corneales, se ponen muy tensos, la lágrima no va a poder hacer su función de irrigación. Cuando decimos que disminuye la tensión superficial, es que la suaviza para que la lágrima pueda hacer la
circulación y la irrigación. Suavizar los epitelios. Tiempo de vida, de 6 a 8 horas, de 4 a 8 horas, ¿cierto? Perdón, de 6 a 8 horas, pero al inicio siempre inicie con ¿cuánto? 4 horas. ¿Por qué razón? Sebastián. Lo acabo de decir. Porque las sales y esas proteasas y proteínas que de todas maneras quedan allá en el agua, así haya hipermolaridad, disuelve muy ligero la carboxia y la hidroxi también. Por eso es mejor cada 4 horas. Miren las presentaciones. Optive, que es de Allergan, al 0,5, pero tiene glicerina. ¿Qué habla la glicerina ahí? Aumentar la adherencia. Ese Optive, Allergan podemos decir que el Optive de Allergan, que es el 0,5 para la glicerina, puede ser el gel que saca Reference, el gel de Frigid, o sea, es un similar, ¿sí me hago entender? Mientras estos, Opta saca un Frigid gel que es al 1, el Reference Liquid Gel también es al 1, aquí no dice gel, pero quisiesen asemejarse a este, a los que son geles realmente, y cumplir esa función. Está el Water Fresh, está Frigid, que lo conoce al 0,5, está el Frigid Gel, que es al 1, el Tear Soft de Podcast, que es al 0,5, y el Carmenú, que es al 1. Lo que es al 1 es gel. ¿Cuándo se utiliza gel? O sea, una carboximetilcelulosa al 1%. ¿En qué momento es indicado? Cuando llega al epitelio, pero ya profundo. ¿Cuándo más? Barrera protectora. Empezamos a usarlo en las noches, cuando hay esos síndromes epiteliales. Entonces, en la noche, ¿qué pasa con el parto? Porque se va a agravar. En ojos secos severos, para coayudar que en el día, digamos, estemos con la carboximetilcelulosa al 0,5, 4 veces al día, pero estamos ante un ojo seco muy severo o con fragilidad epitelial, como decía Sebastián. Entonces, en las noches debemos generar el Frigid Gel, o Frigid no, pues todos los geles, para hacer una barrera de protección. ¿Con qué fin? Que esa reepitelización o esa reparación epitelial que se hace durante el día a ojo abierto, ¿cierto? Con el equilibrio iónico, en la noche no se vaya a arruinar. ¿De acuerdo? Pregunta hasta el momento. Ya sabemos que la carboxia está al 0,5 y al. Habrá un momento en que podamos pensar que un gel, o sea, una carboxia al 1%, no la utilicemos solo de noche, sino de día. ¿Creen ustedes que habrá un estadio clínico que pueda suceder ello? ¿Cuánto más? ¿Cómo? Si yo les digo que en una úlcera corneal o empeora, estos geles también se usan en el tratamiento post-terapéutico de las úlceras, porque la úlcera, pues si usted la aplica, debe ser un antiviral o un antibiótico si es infecciosa. Después de ello siempre va a quedar el epitelio frágil, ¿de acuerdo?
que ni la hidroxi ni la carboxi al 0,5 lo van a... Peor, puede que desaparezca la úlcera y uno tiñe y ya no está, pero la fragilidad epitelial sí está. Entonces, si se deja libre sin protección, en la noche con el parpadeo puede volver a desepitelizar. La más conocida, todos la conocemos, ¿verdad? Mineral. Este es el Optive, que es mezclado. Que quiere asemejarse a quién. Este es el gel, o sea, la carboximetilcelulosa al 1 de Tecnoquímicas, que se denomina Carme. Entre esta y estas dos, siempre los pacientes manifiestan, o manifestaban ya no tanto con los cambios de molécula, que al aplicar, digamos, un 0,5 no se desestabilizaba o no se inestabilizaba la agudeza visual, que al aplicar un 1 sí, era un gel. ¿Es correcto? Por la viscosidad y el peso molecular. Pero aparecieron las presentaciones en sin preservantes. ¿Cuál será el gol estándar de un frigid sin preservantes? Pensemos. Es decir, baja la toxicidad. Claro, esto es lo primero. No inestabiliza la agudeza visual y baja la toxicidad. Dear Health de Carmelo al 1, Virgin Gel al 1. Entonces, la carboxi al 0,5, ¿en qué casos es indicada? En afectaciones de capa lipídica, ¿cierto? Para retener la capa acuosa, siempre y cuando no haya compromiso. En esos casos no solamente impacta la cosa la lipídica, sino que el equilibrio iónico hace que la mucina no se desprenda. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Por qué la carboxi nos indica que lentes de contacto puede ser indicada? La del 0,5. Lo dijimos ahora. La que no es viscosa, la que es menos viscosa es la hidroxi. Porque un lente de contacto, quiera lo uno o no, es un objeto extraño que siempre va a crear una desepitelización, o sea, permanente. Ah, profe, pero para eso está la reparación permanente, sí. Pero es como si usted asfalta y abre la vía el otro día, pues si pasan los carros otra vez vuelve el problema. ¿Sí o no? Entonces lo que hace el frigid es cuidar, preservar esa reparación que se hace de manera cíclica, de manera continua. ¿De acuerdo? Para lentes de contacto, bueno, para lentes de contacto, eso va, esta mañana estaba enseñando eso. Hay muchas teorías, pero lo recomendado es lo siguiente. Antes de insertar un lente, hay que lubricar. Usted prende el carro y lo deja un momentico, es que calentar. ¿Qué es lo que está haciendo? Lubricando el motor.
menos en la parte eléctrica. Es lo mismo en la superficie. Lubricar la superficie antes de insertar el lente. Cuando el lente ya está insertado, se debe aplicar uno en cada ojo 3 veces durante el horario de uso. ¿Qué quiere decir eso? Hay lentes de contacto que son solo para 18 horas, que es de permeabilidad baja. Hay lentes de contacto que son de 8 a 10 horas, permeabilidad media. Hay lentes de contacto que se pueden usar 10-12 horas, permeabilidad alta. Hay lentes de contacto con hiper-DK, más de 12 horas. Eso sí es de acuerdo a. Pero lo importante es que siempre antes, es más importante la gota antes de insertar y la después de remover. En la remoción hay una discusión clínica. Unos hablan y dicen, ya cuando me voy a remover el lente, entonces aplico el lubricante para retirarlo. Yo estoy al otro lado y digo,